sentido. Porque los discursos necesitan leerse entre líneas. Alejandro Hipólito en Avenidas. ...23 minutos pasaron de la hora 18... continuamos con la programación de En Avenidas. Cuando suena justamente esta cortina que yo tengo de fondo, esta artística, y como es habitual, los días martes a las 18 horas, hoy un poquito más tarde y tengo que arrancar con una disculpa, pero estamos en comunicación telefónica con Alejandro Hipólito para su columna semanal Texto Sentido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Luca? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. No hay nada que disculpar, salvo esa gente que me gritó en la oreja hace un rato. ¿De quién era el tema musical? Seré curioso. Mirá, justo estábamos hablando con Meli Manrique de Catriel y Paco Moroso. Gritaban. Pero qué gente. Al final, yo me puse el teléfono en la oreja y me empezaron a gritar. Digo, ¿pero quiénes son? Oriana no grita tanto. Pero realmente una versión que gritaban muchísimo. Final, sobre todo, claro. Yo le decía a Meli, a mí particularmente me había gustado la canción. Pero bueno, generó acá división de opiniones también. Bueno, me anoto en los que se dividen. Muy bien. Bueno, Alejandro, nuevo martes que nos volvemos a encontrar de manera telefónica. Hoy, ¿qué has preparado? Nada. Muy bien. Hoy estamos en la época de la improvisación, el tirarse sin red. Total, no hace falta la preparación para ser exitoso, tengo entendido. Creo que no, para nada. Y aquellos que combaten la ciencia hoy, la universidad, la escuela, todo, entienden que justamente cuanto menos preparado, más alto llegas. Y entonces, vamos por ahí entonces. Va por ahí, me parece. Bien. La idea general es justamente esto. Mira, digamos, el título sería esta cuestión de redefinir o pensar entender o tratar de comprender o hacerse algunas preguntas sobre lo que llamamos batalla cultural. Muy bien, perfecto. Claro, un término que bueno, se ha instalado bastante en estos últimos años, aquí en Argentina también, entendiendo que quizá venía de otras políticas o problemáticas, mejor dicho, en otros países. Bueno, acá también se ha instalado, pero ¿de qué manera también? Y bueno, porque entendemos, cuando uno hablaba de batallas en tiempos bastante anteriores, hablaba de enfrentamientos físicos, orgánicos, materiales, y hoy las batallas culturales, con ese agregado, simbolizan un estado de creación de sentido, ¿no? A través, por supuesto, desde lo discursivo, también desde lo simbólico y de algunas acciones concretas, como el derrumbe de algún monumento, o el arrancar algún cartel por ahí que tenga un nombre incómodo para el poder de turno. Pero para hacer todo eso, y ya lo hemos dicho en algunas otras oportunidades con otros contextos, primero es el discurso. La batalla cultural, para crear sentido, se establece desde un terreno discursivo, donde también debemos agregar que el debate ha decaído mucho. El intercambio de ideas es más bien un intercambio de insultos. Ya las ideas no están apareciendo demasiado en el escenario. Las propuestas son a ver quién grita más o quién insulta mejor, y después viene la respuesta del ofendido, y así seguimos adelante, totalmente vacíos y eligiendo sobre un terreno poco sustancioso. Claro. Bien, comentabas hoy el tema de la improvisación. ¿Crees que hay gran parte de improvisación en estos discursos o juegan se hacen los desatendidos, creo que se dice así, en determinadas cuestiones? En realidad me parece que hay como una ponderación del sujeto que viene de otro lugar o de un espacio inesperado, simplemente por la originalidad de no ser lo que la gente estaba esperando. A ver si me doy a entender. El famoso outsider, ¿no? Pero no un outsider solamente político, incluso en otros territorios, en la ciencia, en el comentario sobre algún tema. No muchas personas revisan los laureles o las credenciales de aquel que dice algo sobre un tema determinado, simplemente por estar en un espacio digital o en un canal bien arregladito y con buenas luces y linda artística. Aparecen con valor de verdad algunas cuestiones que son, no sé, por lo menos para poner en duda. Entonces esta figura de la improvisación que surge de la digitalización, a partir de que cada uno tiene una cámara a disposición y una pantalla donde puede crear un canal, está confundiendo el panorama del que sabe sobre lo que habla y del que no tiene idea pero parece que sabe. Y eso se traslada obviamente también al campo de lo político. Bien, ¿cómo pienso en mí como espectador, cómo podés identificar este tipo de perfiles de alguien que me está
chamullando, ¿no? Digamos, cuando dice saber y ser especialista y demás. Bueno, el propio presidente creo es uno de los grandes casos, pero ¿cómo se puede identificar y prestar más atención, digo? Bueno, es que justamente ahí está la cuestión, porque no es tan difícil identificar este tipo de personajes que no hablan con ningún sustento. A veces, si alguien quisiera ejercer el periodismo de manera incluso no demasiado profunda, con 2 o 3 preguntas que se le hagan, o digamos una contraoferta discursiva, los argumentos falaces se caen. Lo que pasa es que no hay quien repregunte tampoco. Claro. Las personas van a lugares donde son dóciles con sus argumentaciones precarias. Entonces se sientan cómodamente sabiendo que no van a ser hostigados. Y apenas surge alguna pregunta incómoda, como ya hemos visto, aparece algún ladero que corrige al entrevistador y le dice, mira, eso no, porque lo que eso no es una cosa, Claro. y se termina ese edito. Bueno, o sea, así no va la cosa. O sea, el periodismo se está degradando en una vocería, en una especie de representación de un poder y de un status quo que no va a ser modificado siempre que seamos totalmente amables con ese poder. No es que hay que salir a atacar, pero por lo menos preguntar o repreguntar. Son una máquina de tirar centros algunos, y casi como que responden frente a un vacío, responden por el entrevistado. Bueno, es muy curioso y se ha enrarecido tanto, pero estamos en un tiempo en donde ese clima enrarecido se vuelve el smog natural. Pensamos que el humo es el oxígeno, ¿no? Y estamos respirando y tosiendo y ahogándonos pensando que respiramos aire puro. Hay mucha dificultad para reconocer en esa neblina alguna claridad. Bien, perfecto. Mencionabas, bueno, el tema creo central quizá de esto que venís comentando es esta instalada batalla cultural. Digo, también lo hemos hablado mucho semanas anteriores, el tema de cómo se van legitimando cada vez más ciertos discursos. También, ¿por qué se da este ataque constante? Hoy hablabas a los periodistas. Está bien, funcionarios públicos pueden dar notas a periodistas, pero sabemos de qué canales y a quiénes también. Entonces se los ataca a los periodistas, se los ataca a los profesionales de la educación, de la salud. Pero digo, ¿qué es lo que motiva esta batalla cultural? ¿Contra qué es esa batalla? Todo autoritarismo, cuando se empieza a ver digamos, debilitado, se muestra con mayor crudeza, ¿no? Porque el poder, si está cómodo, no tiene que andar mostrándose. Ahora, cuando se debilita, se expone mucho más. Esto decía nuestro común amigo que siempre citamos, Byung-Chul Han. Entonces, digamos que la primera vista nos hace observar que quizás no haya un oponente demasiado vigoroso en estos tiempos, ¿no? Parece que cualquiera dice cualquier cosa y no tiene una respuesta de esa magnitud. Parece que todo se deja pasar, quizás por aturdimiento. Pero en realidad, bueno, entendemos que esa batalla se está dando también con ciertas balas de fogueo, ¿no? No son discursos de donde antes se juntaban 2 caudillos opositores, de lo que sea, y entablaban discusiones dialécticas enriquecedoras. Hoy simplemente con un eslogan y una palabrita que se anexa a cualquier sustantivo, o un sustantivo que se anexa a cualquier acción, sirve. Por ejemplo, la palabra curro, ¿no? Uno le mete curro adelante a cualquier cosa y sirve para degradar eso y hacerlo absolutamente sospechoso. Claro. Por ejemplo, el curro de la educación, el curro de los derechos humanos, el curro de la salud pública, el curro de, las paritarias, el curro de... Entonces, con la palabra, ya instalaron esa palabra, no hace falta argumentar demasiado, le agregás eso adelante y ya está. Ya degradás todo y se convierte, bueno, pero viste que si es el curro de los discapacitados, entonces todos los discapacitados se hacen pasar por discapacitados. Yo me acuerdo esa señora de la política que decía que hay gente que vive en la calle porque le pagan para vivir en la calle, que trabaja de homeless. No sé, ¿viste? Esas estupideces que vos decís, ¿cómo alguien lo puede decir y seguir como si nada el otro día? Pero me preocupa más que haya gente del otro lado que pueda creer eso y que también siga adelante como si nada el otro día. Hay como una falta de esto que vos decías. ¿Cómo me doy cuenta? Darse cuenta es fácil, hay que tener ganas, hay que tratar de preguntar, aunque sea preguntar a la pantalla, viste que en el fútbol a veces vuelve a gritar a la pantalla como si te escuchara, bueno, sí. Lo mismo, ¿qué está diciendo esta persona? ¿De dónde lo sacó? Hoy es mucho más difícil estar desinformado virtuosamente que no estarlo. Simplemente con un celular en la mano uno puede entrar a buscar fuentes de manera particular, pero la gente no tiene ganas, no tiene tiempo, se entretiene más con un mono que hace malabarismos
con un jarrón o con un perrito que baila, que dedica más tiempo a eso que buscar información válida, sobre todo cuando esta información tiene que ver con sus decisiones de vida, que lo va a afectar directamente. Yo me acuerdo que había una canción de rock nacional, vos sos muy joven, pero por ahí, esta de Baglietto, que en algún punto decía esa de voy hacia el fuego como la mariposa. Bueno, en un punto de esa canción decía la batalla es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. O sea, la batalla cultural es también contra uno mismo, cuando uno se empieza a creer esas cosas que dicen que vos sos, ¿no? Cuando te dicen, vos sos libre ahora, estás bien, vos estás avanzando en esto, estamos despegando, somos un cohete, y vos te lo crees. Entonces esa batalla ya deja de ser contra un otro de afuera y empieza a ser contra vos mismo, contra tu propia subjetividad. Y ahí es más complicado, ¿no? Porque empezás a pensar que aquello que te dicen en realidad es un producto de tu razonamiento y no sabés distinguir ya lo que pensaste de lo que fuiste pensado. Y ahí estamos en un problema. Bien, perfecto. Vos acá comentabas esto de que con la palabra enfrente medio como que no hace falta tanta fundamentación, tanta argumentación, que de hecho también se demuestra un poco. Yo voy a salir a hablar libremente de que las universidades son un curro y salgo. Que se permita eso, ¿no? De que alguien salga flojo de papeles a andar argumentando algo. También muestra un deterioro del discurso político en general. Cuando un programa, pongamos por caso un programa berreta de televisión, ¿no? Uno se mira las pavadas que hacen, todo lo que hacen es una tontería, qué humor berreta, chato, pero tiene 35, 40 puntos de rating. ¿A vos te parece que algún responsable del canal va a modificar y va a mejorar ese contenido? ¿Con qué sentido? Si está teniendo un éxito bárbaro. O sea, simplemente para tratar mejor al televidente, si no le vamos a tirar tanta basura, vamos a mejorar el programa. Esa tinelización de la televisión generó que un producto de poca monta y bastante berreta y una especie de apología del bullying que fue en su momento y de la violencia de género y demás, se convirtiera en un éxito televisivo. Era un campo de batalla, quién hacía llorar a quién gritaba. Claro. Se han burlado de una persona discapacitada en cámara. Yo me acuerdo de esos programas. Y digo, en algún momento de los 30 años que estuvo en el aire, ¿modificó eso en virtud de mejorar su relación con un televidente? No. Si la gente no exige más, ¿para qué darle más? Y con la política es lo mismo. Si la gente no pide mejores candidatos, mejores discursos, mejores propuestas, ¿para qué va a surgir del otro lado espontáneamente y de oficio una intención de mejorar? Está degradado el entramado social y las perspectivas, en virtud también de esto que habíamos hablado en un momento de la despolitización, ¿no? Que hay varios autores que lo han trabajado, por ejemplo Hernán Saer. Y esto de haber generado una ausencia de demanda ya por desilusión, por desencanto, por lo que sea, y proponer que frente a un sistema mal administrado, no hay que cambiar la administración sino romper el sistema. Claro. Entonces, ya no sirve la democracia, ¿no? Lo que no están sirviendo son los representantes de esa democracia. De última, pidamos un poquito más de nivel en los representantes, pero el sistema no es el que está mal, son aquellos que lo están ejecutando y lo están administrando. Pero nos convence de que quédate en tu casa, por eso esta baja participación que hablábamos la otra vez. Bueno, es todo un sistema que va llevando a la gente al ostracismo y a que cada vez las propuestas que tenga frente sean peores. Bien, perfecto. Alejandro, yo quiero consultarte sobre, hoy mencionaste de que cuando cierto sector se ve quizá más débil, suele mostrarse más. ¿Podría pensarse en algo así respecto a nuestros gobernantes, independientemente de que en las elecciones legislativas de Capital Federal haya ganado La Libertad Avanza? ¿Podríamos pensar que también hay una pérdida de apoyo en relación a ese 55% del 2023? Hay una pérdida de apoyo que suele ser natural, ¿no? Hay un periodo como de enamoramiento al principio. Lo que pasa es que esto fue muy vertiginoso, ¿no? Uno espera casi más o menos 2 años, pasados 2 años y pico, pasan las legislativas y ahí empieza como una caída natural de imagen. Esto fue muy vertiginoso esta caída, pero además lo llamativo acá en todo caso es cómo se festeja una pérdida como si fuera una victoria, no como discursivamente se dan vuelta los términos de ese algoritmo, no sé, de esa ecuación, y decir que algo que ha bajado termina siendo un éxito y ha subido, y que la gente lo cree. Y en virtud, vos fíjate que a partir de esta elección en Cava, que no fue mucho menos que una victoria holgada y por más del 50,
a partir de ese momento se empezaron a tomar medidas casi de inmediato para aprovechar esa suerte de permiso, porque un personaje que viene de Twitter y que no tiene ningún tipo de aval, digamos, ni siquiera intelectual o de formación, como Adorni, haya obtenido una victoria en un lugar. Yo creo que los representantes no hablan mal de sí mismos, hablan mal de quienes son representados por esos representantes. Si vos tenés ciertos ejemplos, ¿no? o referentes de dudosa formación y con eso te alcanza, es que vos tampoco estás exigiendo mucho y que quizás estés degradándote a la par de aquel que dice representarte, ¿no? Vaya a saber uno por qué es eso. Puede ser por ignorancia, por odio, por rencor, por insuficiencia con la propia vida. Vaya a saber por qué uno elige lo que elige. No siempre totalmente racional, es más bien emocional. Pero bueno, si tus emociones se ven satisfechas con recursos precarios, no sé, habría que revisar un poquito. Yo diría, como dijimos ya una vez, como para redondear un poco, que a la gente hay que cuidarla de sí misma. Si bien cualquiera democráticamente puede presentarse a una elección en cualquiera de los rubros, lo que sea, vemos por ahí ahora en Misiones que hay un tenista que con solo ser tenista y conocido ya se está proponiendo, y yo no digo que sea bueno o malo per se, digo que qué sé yo, que a veces están buscando gente que sea reconocida en otros ámbitos solamente para que diga, bueno, si es tenista o si era ciclista y se ganó una medalla, debe de ser un buen legislador, y no necesariamente. Claro. Me parece que el sistema tiene que pedir más papeles, más laureles, ¿no? Que haya una carrera política detrás de un nombre, que haya un reconocimiento de una trayectoria y de una formación que si dice, bueno, yo me voy a dedicar a esto, bueno, por lo menos que haya 2, 3, 4 años de formación específica para cumplir ese rol, que te piden en cualquier laburo, me parece a mí. Claro, bien, perfecto. Alejandro, ya por último quiero consultarte a modo de final, ¿cómo yo quiero salir a esta batalla? Yo ya te digo que yo quiero ir, pero ¿cómo tengo que preparar de cara a esta batalla cultural que está instalada, lamentablemente, pero ¿cómo se encara, digamos? Casi con el ABC, no sé si cómo la pensás encarar, si vos solo contra un montón, uno a uno, no sé si vas con casco, con escudo, pero yo creo que a mí es que me ha pasado, con lo de preguntas es un arma tremenda. Sí. ¿De dónde sacaste eso? Es muy simple. Dicen, porque tal es tal cosa. Así, bueno, ¿y cuál es tu fuente? Claro. ¿De dónde lo sacaste? O sea, tal persona hizo tal cosa. Bueno, vos tuviste en tu mano el expediente, lo leíste, ¿de dónde lo sacaste? No, porque lo escuché bueno, no es por experiencia, es porque te han convencido de tal cosa. Entonces esa batalla cultural se construye justamente con lo que quieren destruir. Miremos qué lugares se quieren destruir hoy. La ciencia. Bueno, pues entonces es que se combate con ciencia. Quieren destruir al periodismo independiente y crítico. Bueno, será que se construye entonces esa batalla, se defiende con periodismo crítico independiente. Si quieren destruir la educación pública, bueno, no se me ocurre mejor arma que la educación. Entonces veamos qué atacan y veamos entonces cuáles son los lugares al que tanto le temen. Es como la dictadura cuando queman los libros. Claro, bien, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias otra vez, otro martes más. Muchas gracias a ustedes como siempre, y saludo a la gente que anda por ahí, que sé que tienen muy buen nivel de equipo, no son ustedes dos solos, debe haber gente ahí operando y gente que también hace otras columnas. Hay gente que habla de deporte, me parece también. De todo, ahí. Tenemos de todo. De todo. Sí. Bueno, no voy a dar nombres, pero bueno, es muy buen equipo el que tiene. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Alejandro Hipólito pasó por el aire de En Avenidas con su columna Texto Sentido. Y a modo de disculpas por esos dos sujetos, Catril y Paco Moroso, que le taladraron la oreja, que le gritaban en la oreja a Alejandro Hipólito, nosotros vamos a poner un tema que ha citado a lo largo de su columna. Estamos hablando de El Témpano de Baglietto.